Bueno, continuamos con esta segunda parte del segundo apartado del Ceneval EGEL Plus, denominado litigio. En esta sesión vamos a abordar lo que es la determinación de las reglas para la sustanciación de juicios y procedimientos. En ese sentido, vamos a analizar la siguiente diapositiva que habla de la etapa preliminar. Dentro de la etapa preliminar, en el área procesal, tenemos los medios preparatorios, que es precisamente para despejar dudas, los obstáculos o las deficiencias que llegue a haber dentro del juicio, las medidas cautelares, que son precisamente para asegurar las condiciones necesarias para una posible ejecución de una sentencia, los medios provocatorios, que son aquellos actos que tienden a provocar otro proceso, por ejemplo, la consignación de un bien ejecutado. Tenemos también, después de la etapa preliminar, la etapa expositiva, que es esta primera etapa del proceso, donde damos inicio a la primera instancia, en donde se exponen las pretensiones, los hechos y los derechos, así como la presentación de la demanda y la contestación de la demanda. Después de ahí, tenemos la etapa probatoria, que es esta segunda etapa del proceso, que se aportan los medios de prueba con el objeto de demostrar los hechos expuestos en la etapa expositiva. Es esta etapa en donde el juez va a admitir o a desechar las pruebas, se van a desahogar y viene la parte para ejecutarlas. Después tenemos la etapa conclusiva. La etapa conclusiva es esta tercera etapa del proceso, en donde se dan los alegatos de las partes en forma de conclusión y de sentencia del juez. Hay una parte que es impugnativa, es decir, se inicia la segunda instancia, a continuación de la inicia la primera instancia, que es la impugnación de la sentencia, ya sea con motivo de alguna ilegalidad, por medio de un recurso, como lo hemos visto en la sesión anterior, o a través de una acción de inconstitucionalidad, o por medio de un juicio de amparo. Y luego viene la etapa de la ejecución de la sentencia, es decir, la solicitud de medidas necesarias para poder ejercitar de forma coercitiva la sentencia. Estas serían las reglas para la sustanciación de los procedimientos. Tenemos un cuadro en el caso de las competencias de los juzgados de lo civil. Asuntos de acción de jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponde a la materia familiar son asuntos de cuantía indeterminada. Cuando son juicios contenciosos sobre propiedad o sobre derechos reales con un valor igual o mayor a la cantidad que establece el 691 del Código, estamos hablando de $500,000, es una inmatriculación judicial de inmuebles. Juicios contenciosos sobre derechos personales con valor igual o mayor a la cantidad que establece el 691 del Código y el 1340 del Código de Comercio, establecemos los $633,075.88, es una controversia en materia de arrendamiento de inmuebles. Y los interdictos, juicios hipotecarios o ejecutivos civiles, con excepción de juicios contenciosos por cumplimiento de la ley de propiedad en condominio de los inmuebles o de las resoluciones y convenios de la Procuraduría Social, es una de legislación de exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos. ¿Cuáles son los términos del procedimiento civil? Los términos del procedimiento civil es la demanda, es un acto en el que se inicia el proceso, se formula la pretensión concreta, se presenta ante la oficialía de partes común. En el caso de que sea oscura o irregular, pues el juez tiene 3 días para prevenir al actor para que la subsane dentro de los siguientes 5 días, de acuerdo al 251 del Código. Se presenta la demanda con los requisitos y documentos para correr traslados, se emplaza al demandado y este tiene 15 días para dar contestación. En la contestación debe cumplir los requisitos del 260, dentro del término del demandado puede oponer una reconvención. Transcurridos los 15 días pueden presentarse diferentes supuestos. Uno, que no responda o no haya una contestación, es lo que nosotros conocemos como rebeldía, que se conteste y que se oponga una reconvención. Es un supuesto en el cual se le corre traslado al actor y tiene 9 días para que conteste, o que conteste de manera simple y llana. Entonces el juez citará una audiencia previa de conciliación dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué pasa en la audiencia previa de conciliación? En el caso de que no exista una conciliación con el juez, se le ordenará abrir a juicio a prueba y ese mismo día o a más tardar el día siguiente. Y ahí viene entonces ya el periodo de ofrecimiento de pruebas. Se tienen 10 días comunes para ofrecer pruebas. Señalará fecha de desahogo para que dentro de los 30 días siguientes se desahoguen. Luego viene la audiencia de pruebas, que se celebra con las que estén preparadas y las que se tengan presentes para desahogar dentro de los siguientes 20 días. Concluida la recepción y el desahogo de pruebas, se formulan los alegatos en esa misma audiencia y viene ya posterior lo que es la sentencia. Una vez concluida la etapa de alegatos, el juez procederá a citar para sentencia y dictará dentro de los 15 días siguientes, el término que puede ampliarse hasta por 10 días más en casos de expedientes que sean muy voluminosos. Todas las contiendas
sobre propiedad, derechos reales, derechos personales, cuyo valor o suerte principal sea inferior a los 500,000 pesos, se me tramitarán en juicio oral ante los juzgados de oralidad civil. Este procedimiento se rige por los principios precisamente de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. No se sustanciarán en este procedimiento la materia familiar, el arrendamiento inmobiliario, las tramitaciones especiales o de cuantía determinada. Contra las resoluciones del juez no procede recurso alguno. ¿Cuáles son ahora las resoluciones judiciales y los medios de impugnación? Es decir, tipos de resoluciones. El Código Federal de Procedimientos Civiles contempla 3 tipos de resoluciones judiciales. Los decretos, que son simples determinaciones de trámite. Ejemplo, a sus autos el escrito da cuenta, se tiene la parte actora autorizando a los profesionistas que menciona para los fines indicados, ¿no? A lo mejor para sacar copias en el expediente, para irlo a revisar. Autos que deciden cualquier punto del negocio. Hay 2 tipos, los que deciden cuestiones de forma y los que deciden cuestiones de fondo. Ejemplo de auto que decide una cuestión de forma, a los autos el escrito del solicitante, por hechas las manifestaciones que indica con el que se manda a la vista la representación de la inscripción y al presidente del Consejo Local de tutela para los efectos de representación. Notifíquese. Este sería un ejemplo de auto que decide cuestiones de forma. Los que deciden cuestiones de fondo. Asegúrese a los autos el escrito de cuenta de parte demandada a quien se le tiene por hecha las manifestaciones que indica y cómo lo solicita. Se señalan las 3 horas del día 15 de enero del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Notifíquese. Este es un ejemplo de cuestiones que deciden el fondo. Sentencia. Es lo que resuelve el fondo del asunto, ¿no? Hay 2 tipos de sentencias. La sentencia interlocutoria es la que se dicta durante el procedimiento cuando se resuelve una cuestión específica y la sentencia definitiva, que es la que da fin al juicio. ¿Cuáles son los medios de impugnación en materia civil o familiar y mercantil? Revocación, apelación y denegación apelada. La revocación procede únicamente contra autos y no contra sentencias. Los autos que se impugnan por la revocación son aquellos donde se comete una violación de forma y no de fondo. Una violación de forma es aquella que no va a trascender al fondo del asunto, como puede ser un error de nombre o una equivocación en las autorizaciones. Apelación. La apelación procede contra autos y sentencias, ya sea definitivas o interlocutorias. Los autos que son apelables son aquellos a los que se comete una violación de fondo, como puede ser un auto donde me niegan la admisión para ofrecer mis pruebas. Las sentencias siempre serán apelables, salvo que por la cuantía, de manera expresa, no se admita otro recurso, como es el caso del juicio oral mercantil en cuantía menor. La denegada apelación, este recurso procede contra el auto que niega la admisión a mi recurso de apelación. Se interpone ante la autoridad a la que niega esa admisión a partir de la apelación y conoce y resuelve el superior jerárquico. Juicios. Juicio de amparo directo. En caso de procedimiento judicial en materia civil, familiar o mercantil, se promueve contra la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada, que resolvió el recurso de apelación. Después de la apelación viene el juicio directo, amparo directo. Se promueve ante la misma autoridad que emite el acto, es decir, la Sala Superior o el Tribunal de Alzada, y ello lo remite ante el tribunal que da a conocer y a resolver el juicio, que es precisamente el tribunal colegiado. En el juicio de amparo indirecto, se tramita o tramitándose un procedimiento judicial, se promueve cuando un tercero no llamado a juicio es afectado por una resolución que da dicho procedimiento. También se promueve cuando se emite una sentencia interlocutoria durante el juicio que no admite recurso alguno, como puede ser un juicio oral mercantil, y se interpone ante el juzgado de distrito, quien será el que va a conocer y el que va a resolver del asunto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las 2 especificaciones, tanto de juicio de amparo directo como de amparo indirecto. Es importante distinguir ante cuál autoridad se va a promover cada medio de impugnación en materia civil y en materia mercantil. La revocación, ¿ante quién se promueve? Pues ante la autoridad que emitió el acto, es decir, el juez de primera instancia. ¿Quién conoce o resuelve? La misma autoridad. La apelación se promueve ante la autoridad que emite el acto, es decir, el juzgado de primera instancia. ¿Y quién va a resolver la apelación? El superior jerárquico. La denegada apelación se emite ante el juez de primera instancia y quien la resuelve su superior jerárquico, es decir, la sala superior o el tribunal de alzada. El amparo directo se promueve ante la autoridad que emitió el acto y quien lo va a resolver, pues obviamente el superior jerárquico o el tribunal colegiado. El amparo indirecto se promueve ante la autoridad que va a resolver
y quien lo va a resolver es precisamente la misma autoridad, es decir, el juzgado de distrito. Esto es un cuadro para que ustedes ubiquen perfectamente bien cómo vamos a ver los medios de impugnación, ante quién nos vamos a promover y quién nos va a resolver. Medios de impugnación en materia laboral y en juicio de amparo. Los medios de impugnación en materia laboral durante el procedimiento no se admite recurso alguno. Los laudos se pueden impugnar a través de un amparo directo. Las demás resoluciones dictadas durante el procedimiento que no pongan fin al mismo podrán impugnarse mediante un amparo indirecto. En la ejecución del laudo, si excede de la ejecución, pueden impugnarse mediante el recurso de revisión. Ahora bien, ¿cómo son los recursos de amparo, no? En el juicio de amparo, la reclamación en amparo directo procede contra resoluciones, acuerdos de trámite dictados por presidentes del Tribunal Colegiado o por la Suprema Corte. En el amparo indirecto procede contra las resoluciones, no. La queja, amparo directo, procede contra que admitan o desechen una demanda, que concedan o nieguen suspensión provisional. En el amparo indirecto procede contra resoluciones que admiten o desechan una demanda, que conceden o nieguen suspensión provisional en otras. El recurso de revisión procede en el amparo directo, que resuelven el juicio y se ventilan sobre la constitucionalidad de una norma, y en el caso del amparo indirecto son los que conceden o niegan la suspensión definitiva o sobreseen el juicio. En el de inconformidad, procede el amparo directo que tenga por cumplida la sentencia o declare imposibilidad para poderla cumplir. Y en el amparo indirecto son los mismos supuestos que hemos platicado para el amparo directo. Hay que revisar esta tablita y tratar de entender estos medios de impugnación en el caso del amparo. También es importante distinguir ante qué autoridad se promueve cada medio de impugnación en el juicio de amparo y quién va a resolver. En el caso de los recursos de reclamación, se promueve ante la misma autoridad y quien va a resolverlo es el ministro o magistrado distinto al presidente. En el caso de la queja, lo conoce la misma autoridad y quien lo va a conocer es la autoridad diferente al juez de distrito o al tribunal unitario. En el caso de revisión, lo conoce la misma autoridad, pero lo va a resolver el tribunal colegiado o la Suprema Corte. Y en el caso de la inconformidad, lo conoce la misma autoridad y lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recursos, este tema lo vienen en recursos ordinarios, lo tienen ustedes en su guía, ¿no? Y además en los materiales que ponemos a su disposición como material complementario para que ustedes puedan estudiar perfectamente bien el recurso de revocación, apelación y denegación. En el caso de también el juicio de amparo, hablamos del tema específico, el amparo en materia civil, familiar, mercantil, el amparo en materia laboral cuando así proceda, y los recursos dentro del juicio de amparo, como la reclamación, la queja, la revisión o la inconformidad, de manera muy puntual en estas gráficas que están a su disposición en la guía y también en el material extra, ¿no? El material de apoyo que tienen como parte del método de estudio de guía EGEL Derecho y consultoría, Nexo Consultoría. Ustedes lo tienen para poderlo analizar con puntualidad. Dentro de este nuevo EGEL Plus se incorpora un nuevo, digamos, elemento, que es precisamente el que vamos a repasar ahora, que son los principios de Yogyakarta. Estos principios son sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. ¿Qué es lo que abarcan estos principios de Yogyakarta? El derecho al disfrute universal de los derechos humanos, el derecho a la igualdad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la seguridad personal, a la privacidad, el derecho a que toda persona no puede ser detenida arbitrariamente, el derecho a un juicio justo, el derecho que toda persona tiene para que no sea privada de su libertad ni tratada de manera inhumana, el derecho que tiene toda persona a no ser sometida a torturas, tratos crueles o inhumanos, el derecho a la protección contra las formas de explotación, venta o trata de personas, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y a otros medios de protección social. También se incluye el derecho al nivel de vida adecuado, el derecho a una vivienda, a la educación, a tener el disfrute más alto en la cuestión de salud, a no tener o más bien tener protección contra abusos médicos, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho de la libre reunión y asociación pacífica y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos estos elementos, estos tópicos, son los que se concentran fundamentalmente en los principios de Yogyakarta. Estos principios hay que ubicarlos porque forman parte
de los nuevos reactivos que ustedes van a responder ahora en este EGEL Plus, y en el cual también tocamos de manera muy puntual en la guía para que ustedes tengan todo el conocimiento respecto a estos nuevos, digamos, nuevos ejes que se han incorporado, ¿no? Es así como también dentro de estos principios de Yogyakarta tiene el derecho a libertad de movimiento, a procurar un asilo, a formar una familia, a participar en la vida pública, a participar en la vida cultural, a los derechos a promover precisamente el derecho de los propios derechos, el derecho a los recursos, al resarcimiento efectivo y el tema de la responsabilidad. Todo esto va enmarcado en un tema de derechos humanos. Entonces, ustedes verán que estos principios solamente los tocamos en esta sesión, pero están a mayor profundidad precisamente en nuestra guía, en la guía EGEL Derecho de Nexo Consultoría, y forman parte integral de nuestro método de estudio para que también podamos abordar en el examen estos principios sin que nos genere mayor conflicto o problema al momento de responder nuestro examen general de egreso. Es así que con esto cumplimos la sesión de lo que viene siendo el apartado de litigio para dar paso precisamente a la nueva área, que es esta tercera área, que es justicia alternativa y fe pública, en la cual abordaremos en nuestra siguiente sesión. Agradezco su atención y esperamos vernos en la siguiente sesión para seguir trabajando respecto a este tema.